Hola, estamos en Ligas Revueltas, transmitiendo en vivo. Y bueno, vamos a platicar con Daniel Aragón, un escritor oaxaqueño, escritor oaxaqueño, bueno, que acaba de sacar ¿es su primer libro? Es mi primer libro. Su primer libro, una novela muy interesante sobre una ficción sobre la guerrilla oaxaqueña. Y bueno, ¿cómo estás, Daniel? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. ¿Quieres presentarte con la banda? Bueno, yo soy Daniel Aragón, soy doctor en filosofía, soy maestro en filosofía, soy psicólogo y bueno, también soy escritor. Esta es mi primera novela sobre los cerros de Neblina. Y bien, pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de ella. ¿Das clases actualmente en Oaxaca? Doy clases en Oaxaca, doy clases en diferentes universidades. Doy clases de psicología y de filosofía. ¿Qué universidades? Doy clases en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Universidad Mesoamericana y en ocasiones en la Universidad Regional del Sureste, la URSE. ¿Y le habías comentado a tus alumnos que estabas escribiendo una novela o que ya la ibas a sacar? Claro, hace poco, la semana pasada, el jueves pasado, se presentó en la Universidad Pedagógica Nacional. Lo presentó Nayeli Tello. Ella estudió, es egresada de ahí, es escritora, es poeta. Y se presentó en la Universidad Pedagógica Nacional. La verdad fue una presentación muy emotiva, una presentación muy linda. Un tanto los alumnos un poquito no acostumbrados a el discurso de un comentarista. Entonces escucharon respetuosamente los comentarios de Nayeli Tello, de Xochitl Ortiz Molina, que también hace un trabajo de promoción de la lectura increíble. Y de ahí, en el momento de las preguntas, pues fueron preguntas muy, muy emotivas, preguntas directas. Bueno, ¿cómo se escribe un libro? ¿Por qué escribes un libro? Unas preguntas bueno, algunos ya leyeron el libro y me dicen, esta parte, ¿cómo está? A algunos les entusiasma mucho el tema de la guerrilla. Y pues bueno, aprovechando, pues no es una apología de la guerrilla, ¿no? Porque bueno, de pronto hay este movimiento, este fervor de masas. Entonces es de pronto decir, sí, vamos a agarrar las armas casi, ¿no? Y no es una apología de la guerrilla. ¿Cuándo empieza el génesis de este libro? ¿Cuándo lo empiezo a escribir? Sobre los cerros de Neblina. O sea, ¿cuándo piensas la primera imagen que tienes de este libro? Bueno, ¿Cuándo empezó? La primera imagen es en el 2018. De hecho, es en la primera página está el detonante. En la primera página aparece un animal en un pueblo que está incrustado en los cerros, en los altos cerros de Oaxaca. Aparece un animal, bueno, ya es bastante conocido, aparece un venado en la plaza pública y pues bien, ¿no? Esta aparición desencadena una serie de eventos. A partir de esta primera página y esos primeros 3 capítulos, la verdad fue una escritura muy fluida. Fue una novela sin conflicto de escritura. ¿Cuánto tardaste en escribirla? Habré tardado alrededor de unos 6-7 meses escribirlo. En ese momento estaba yo realizando mi doctorado. Entonces, una vez que terminaba mis clases, que terminaba lo que tenía que llevar, escribía regularmente los viernes, los sábados estaba yo en Puebla. Entonces llegaba el viernes y el sábado y me ponía yo a escribir esta novela, ¿no? Es una novela que tuvo muy poco conflicto para escribirla. Realmente es mi segunda novela escrita, pero es mi primera novela publicada. ¿Y por qué no publicaste o has intentado publicar la primera? Bueno, una amiga que tengo me dijo que la primera, bueno, hablaré un poquito de ella. La primera novela, ella me dijo, la primera novela suele ser autobiográfica y por lo mismo mala. Bueno, y cuando hice esa novela en el 2016, la escribí como en 2-3 meses y después de 2-3 meses estar guardada en la computadora, la abrí, la leí y dije, efectivamente, es autobiográfica y es mala. Entonces, bueno, el nombre lo reservaría un poquito, pero me dejó este ímpetu de escritura, ¿no? Entonces dije, aquí no hay nada que se salga de la autorreferencia. Es Daniel con otro nombre y escribiendo cosas que no tienen ficción, no le veo mucho interés. Pero me dejó esta enajenación
de meterte a escribir y a escribir y a escribir y no preocuparte por nada más que escribir. Y entonces ya en el 2018, esta historia detonante de la primera página y los primeros capítulos, digo, bueno, esto ya no es una autorreferencia. Ya no estoy hablando yo de mi vida de manera literal. Ya la ficción está muy clara, entonces, y estoy hablando de pulsiones colectivas. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, esta novela sí tengo que buscar los mecanismos para publicarla. Tus hermanos también se dedican al arte, ¿no? Bueno, quien se dedica al arte es un familiar mío, como tal es mi tío. Ah, ok, Alberto. Alberto Aragón, es un tío de 8 hermanos. Entonces es un tío cercano, él es artista, él es pintor. Y pues bueno, ¿no? Tenemos alguna... Escultor muy bueno, ¿no? Escultor, tiene ya una carrera, una trayectoria muy presente en Dinamarca, Praga, Estados Unidos, México. Y bueno, él va por esta parte, ¿no? De la pintura. Entonces, bueno, de esta parte sería de los 8 hermanos, él es el que ha incursionado en el arte. ¿Y tú cuando empezaste a escribir dijiste, ¿vos estoy haciendo arte o quiero hacer arte o qué querías escribir? Bueno, era una novela como te había dicho, la primera novela era, como había dicho mi amiga, autobiográfica y por lo mismo un poquito mala, ¿no? Y yo dije, bueno, quiero escribir una novela, pero una novela un poquito mejor. Una novela que se salga de mí. Una novela que no digas, bueno, es su vida y sus frustraciones o sus desavenencias, sus vicisitudes, sino que nos haga imaginar. Y en esta novela, los primeros capítulos, pues los leyeron algunos amigos y le ponía yo un poco de interpretación filosófica y me dijo, oye, quítale eso, ¿no? Porque eso lo tiene que hacer el lector. Interpretación filosófica, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Bueno, de pronto hacía un párrafo, decía, pasó esto, y después hacía yo un poco como de análisis, hablaba de la metáfora, etc. Y un amigo me dijo, no, esto que lo haga el lector, que él interprete lo que está leyendo. Entonces le quité todo esto hasta que quedó una historia, y también yo lo que fui, un mecanismo de escritura, es que lo fui llevando como si fuera una especie de audiolibro. Lo iba yo grabando capítulo a capítulo, y a veces cuando algo no cuadraba, pues me regresaba a la grabación anterior, la escuchaba y decía, bueno, aquí sigue el relato. Aquí sigue, lamentablemente mi iPad en ese momento la tiró una mascota, un perrito, y se perdieron esas grabaciones, ¿no? Entonces lo iba yo leyendo así, lo iba leyendo capítulo 1 y lo iba grabando, y de pronto algo no cuadraba, me regresaba y continuaba, con tal de que tuviera esa textura de un relato, de algo que se puede leer en la radio, algo que se puede llevar por episodios. Bueno, por ahí pienso hacer como llevarlo al audiolibro, por ejemplo, ¿no? Cuando tenga un poquito más de tiempo, poder llevarlo al audiolibro y poder subirlo a alguna plataforma, alguna cuestión así. Y bueno, las ilustraciones son de Alberto Aragón. Sí. La edición es de Jorge Pech. Sí. Y bueno, ¿cómo concibes? Porque bueno, digamos, la guerrilla, bueno, el grupo guerrillero, porque además hay algo que me llama la atención, que la mayor parte del tiempo los llamas los revolucionarios, ustedes se llaman los revolucionarios. Sí. Usas el término guerrilla ya casi al final. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, sería la forma, se utilizan, también les dicen los maestros letrados. Y son algo que, así como aparecen algunos animales en el pueblo, o esta primera escena en la cual aparece un venado en la explanada, es un extrañamiento. Para el pueblo es algo extraño. Por una parte, por un polo, que aparezca un animal, y además un animal con una carga simbólica tan fuerte, pero por la otra parte también es un extrañamiento que aparezcan un grupo de armados, y también es un extrañamiento, digan, bueno, ¿por qué están aquí? Y a ver, vamos a decirle los revolucionarios. Es la palabra inmediata con la cual podríamos nombrarlos, ¿no? ¿Tú no querías usar la palabra guerrilla todo el tiempo? Bueno, no estaba en mi mente si usarla o no usarla. Estaba más bien construyendo capítulo a capítulo. Entonces, en un principio es un conjunto de personas, de
de principalmente hombres, ¿no?, que han agarrado las armas. Y sí da a entender que tienen alguna lectura y a partir de ahí han dejado de creer en la política, en los mecanismos democráticos, si le quieres llamar así, y decir, vamos a tomarnos nosotros, vamos a tomar las armas, ¿no?, porque la justicia aquí no se imparte. Y así son como conocidos, ¿no? Es un eco de los revolucionarios, los maestros letrados. Ya cuando se crea un periódico ficticio, es cuando ya entonces le empiezan a nombrar desde la parte militar, pues la guerrilla, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, el ERCO no es el EPR, ¿verdad? Pues puede ser el EZLN, también tengo un amigo colombiano que me pasó un libro de Alonso Sánchez Baute, Líbranos del Bien se llama. Le platiqué yo sobre qué iba la novela y él amablemente me trajo este libro de Líbranos del Bien y habla también de este encuentro, este choque de fuerzas entre revolucionarios. Entonces, a partir de ahí es que yo veo cómo se forman estos grupos, que es el EZLN, el EPR, las FARC. Y bueno, digo, a ver cómo con un juego de iniciales, cómo puedo crear yo un grupo armado, y así sale el ERCO. ¿Por qué el ERCO? Se llama Ejército Revolucionario de las Comunidades de Oaxaca, ¿no? Es algo simple. Ok, en ese sentido, ¿tú eres antropólogo o cuál es tu formación? Yo soy psicólogo. Soy psicólogo, soy maestro en filosofía y soy doctor en filosofía. Porque hay una antropología muy, digamos, muy fina, ¿no? Muy consciente de los pueblos originarios. Se habla, pues, del machismo, se habla incluso, pues, de... pues no sé, bueno, de tener hijos entre hermanos, ¿no? Se habla de la compra de mujeres, ¿no?, el secuestro de prometidas, ¿no? Sí. Se habla de muchas cosas, de muchas costumbres, de mucha idiosincrasia en las comunidades, de mucho, ¿no?, de las creencias, de los símbolos, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas a esto? O sea, ¿hiciste un trabajo previo de conocer las comunidades? ¿Te pusiste a checar historias? ¿Cómo llegas a esto? Claro, por una parte la lectura. Yo he sido un lector frecuente desde hace 25 años, incluso un lector obsesivo. Y pues en el doctorado regularmente tenemos que escribir artículos. Y a veces los temas que tratamos, por ejemplo, mi tema de tesis ha sido la desdicha de la conciencia. Aunque suena un poco atractivo, cuando tú lees un artículo o lees un libro filosófico, encuentras una escritura hermética, una escritura un tanto académica, y te vas desilusionando cada vez más. Entonces, de pronto, esta forma de comunicar que tiene la filosofía académica no es muy atractiva. Y yo pues veo en la literatura esto que tú dices, que si es la antropología la que habla de esos temas, o más bien estos temas traspasan diferentes campos, ¿no? Si va un antropólogo, como tú dices, a un pueblo, tomará muchos datos, pero la esencia ahí perdura, ahí sigue. Y desde la filosofía yo utilizo el canon o la disciplina de la ética, explorando el ethos. El ethos es este carácter. Y bueno, un poco siguiendo pues los métodos, principalmente el método dialéctico, en el que pues es el choque de fuerzas. Y yo me voy más un poquito alternativo, ya no pensando el choque de fuerzas entre conceptos, sino el choque de fuerza entre dos tipos de carácter. Y yo digo, bueno, ¿cómo imagino yo este choque de fuerzas entre un otro? Entre yo y el otro, este choque de fuerzas. Y este choque de fuerzas en la novela está explícito en cómo hablan los personajes, en cómo hablan, cómo se dicen las cosas. Entonces va a ser así y el otro lo confronta. Y no hay a veces dobles interpretaciones. Si hay odio, se expone. Hay frases que son muy francas, hay pactos.
hay pactos, y entonces esta parte me maravilla mucho del lenguaje, que creo que está en la esencia de los oaxaqueños, para bien o para mal. Muchos de nosotros, los oaxaqueños, una gran parte de quienes habitamos la ciudad, nuestros antepasados han llegado aquí, para bien o para mal, huyendo de muchos pueblos, de muchos pendientes, de muchas venganzas. Entonces, habría que preguntarle a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros primos, a las personas que guardan este lenguaje, este carácter en el lenguaje, y preguntarle, oye, ¿cómo llegaste a la ciudad? Y te dicen, bueno, yo llegué por una búsqueda, por una ilusión, o yo llegué por un desplazamiento, o yo me cambié de apellido, y aquí empezamos una nueva vida, ¿no? Entonces, esta parte, este lenguaje, a mí es el que en algún momento lo plasmo, y cuando ya lo veo claro en el libro, digo, bueno, hay que seguir, y este mismo lenguaje me lleva a expandir los diálogos, a expandir las situaciones. Y sí, hay quienes les ha traído mucho. Tengo amigos antropólogos, como bien dices, alguna amiga que estudia etnografía, y le encantó. Entonces, bueno, pero es a partir del lenguaje. Es a partir del lenguaje, de no de que hayas hecho una búsqueda específica de las costumbres, de las comunidades y de... Pues a partir del puente del lenguaje. De ahí me fui semanas a la hemeroteca. Como una vez que capté este lenguaje del etos oaxaqueño, es un lenguaje conflictivo también, pero es un lenguaje que también imagina. Es un lenguaje de desplazamiento, de confrontación. De confrontación, pero también es un lenguaje que cuando no es de confrontación, cuando no es de desplazamiento, es un lenguaje de imaginación. Uh-huh. Es un lenguaje que transforma la violencia, ¿no? Ahí está, por ejemplo, este libro de la violencia de lo sagrado. Uh-huh. Entonces, como el mito pues está atravesado por la violencia, y lo sagrado mismo está atravesado por la violencia. Entonces también el lenguaje comunica historias que tienen que ver con con creencias, con lo sobrenatural. El lenguaje también confronta, pero también el lenguaje crea situaciones que parecen imposibles. En el lenguaje está incrustado el miedo, en el lenguaje está incrustado la esperanza, en el lenguaje también está incrustada la nostalgia. Y esta nostalgia, que hay un personaje que se llama Soledad, justo es una curandera, una rezadora, que tiene las palabras para explicar los fenómenos de la vida, no desde la ciencia, no desde la prensa, sino explicar los fenómenos de la vida desde la sabiduría de la vida misma, de la experiencia. Entonces dice, bueno, ¿qué son esas? Hoy todo el mundo se rompe la cabeza si aparecen unas bolas de fuego sobre los cerros. Y hay una explicación científica, que tal cuestión. Y esta voz antigua dice, bueno, son los brujos los que andan ahí. Y andan ahí porque están peleando territorio. Y el mal está suelto. Bueno, esto es una explicación. Es una explicación que también podemos decir un tanto ontológica, ¿no? Entonces, esta explicación decimos, bueno, son los brujos que andan peleando, y listo, y continuamos la vida, ¿no? Los brujos que andan peleando. Algo de lo que me llamó la atención en tu novela es que, va mucho sobre la misma conflictividad de las comunidades, no las idealiza, pues, no tiene esta onda como de los pueblos originarios, la sabiduría, sino pues lo que se vive, ¿no? Esto de matarse nada más porque se vieron feo en una vereda, o esto de cuestiones o rivalidades que se arrastran desde generaciones y que acaban matando a todo el pueblo. En ese sentido, ¿cuál era tu visión de la comunidad que estás contando, en este caso de San Juan Neblina? San Juan Neblina. San Juan Neblina. ¿Era como una visión de un lugar, de un hervidero, de un lugar sabio, místico? No sé, ¿tú cómo lo empezaste a concebir? Pues es un pueblo que yo le he llamado un pueblo paradigmático, que encierra un paradigma de múltiples creencias.
Hay creencias que he escuchado, no solo de múltiples regiones, de la costa, de la sierra, de la Mixteca. Entonces era buscar un pueblo en común, un poco como lo que hace Bolaño, ¿no? En 2666, que crea un pueblo, lo que hace Ibargüengoitia también, que bueno, todos sabemos que crea un pueblo de León, Guanajuato. Entonces, no recuerdo, ¿no? Pero creo que el libro En estas ruinas que ves. Y crear un pueblo paradigmático que reuniera diferentes aspectos. Y este pueblo, y como dices, no idealizarlo, no idealizarlo en un sentido folclórico, O sí, trágico, ¿no? O trágico, sino tratar de que seamos de que el lector sea pues alguien que está viendo con una especie de mira, que esté viendo que esté siendo un observador del pueblo. Con binoculares, digamos. Con binoculares, pero un observador también de las pulsiones de choque. De las pulsiones de choque. Hay estas pulsiones de cómo chocan el carácter y cómo pues, se van creando diferencias. Y hay ocasiones la interpretación hegeliana, dialéctica, de la tragedia es que cuando las diferencias permanecen, pues el resultado es la tragedia. Entonces, cuando no hay un convenio, cuando no hay una conciliación, pues esto permanece en el tiempo. Y un poco estas son nuestras raíces. Yo lo veo como nuestras raíces, ¿no? Mucho hablan, o yo llevé en Puebla, es de carácter, el doctorado en donde estudié es de carácter fenomenológico. Muy fenomenológico, muy heideggeriano. ¿Qué quiere decir con fenomenológico para no que no estamos Fenomenológico, parte del método fenomenológico, principalmente de Husserl y de Martin Heidegger, quien retoma un nuevo método, un método para tener un acceso al ser. Y este método es ir a las cosas mismas. Es ir a las cosas mismas, como olvidarnos de los libros y buscar la experiencia con las cosas. Entonces ese método fenomenológico y lo que habla Heidegger del olvido del ser, yo lo veo mucho en términos teóricos. Ahora decir este olvido del ser y este olvido como de nuestras raíces conflictivas, lo que te comentaba hace un rato. Si exploramos en nuestro pasado 2, 3 generaciones, o 3 o 4 generaciones, aquí en Oaxaca y principalmente en quien poblan los cerros, y preguntamos, oye, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaron tus antepasados a Oaxaca? Vamos a encontrar historias fascinantes, vamos a encontrar historias atravesadas por el conflicto. Y decir, bueno, y ya avanzando nuestras generaciones, nosotros podemos andar aquí en la modernidad o en la posmodernidad, podemos andar inmersos en una red muy moderna, posmoderna, en las redes sociales, navegando, ¿no? Incluso la metáfora, navegando. Pero en el fondo nuestras raíces están plagadas de conflicto. ¿No? He escuchado algunas historias de quienes, como te mencionaba, se han cambiado los apellidos y de pronto alguien llega y dice, oye, es que tú eres mi hermano. No, yo ya no soy tu hermano, yo ya tengo otros apellidos, tengo un acta de nacimiento que ve a saber cómo se consiguió, pero tengo otros apellidos. No soy tu hermano. Yo soy de otra familia, es más, yo vengo de otra región. No, pero yo te vi de niño. ¿Tú eres de este pueblo? No, yo no soy, yo soy de aquí. Y soy de este barrio y pregúntale a mis vecinos. Y tengo una credencial, mira, estos son mis apellidos. Bueno, ¿qué ocultan estas historias? ¿Qué ocultan también esta lucha, esta indiferencia, esta confrontación entre hermanos? Si vamos y decimos, bueno, un hermano se dejó de hablar con otro hermano. Entonces la familia de uno no se habla con la familia del otro. Bien, ahí, ¿qué pasó? Y eso sigue por generaciones. Las generaciones actuales dicen, oye, no hay que atravesar esa línea. Porque si la atraviesas, esa línea invisible,
es infranqueable. Bueno, de pronto si nos preguntamos en esta generación, ¿por qué? ¿Por qué todas estas fibras sensibles están ocultas, ¿no? Pero, pues, como las mismas fuerzas, como el mismo ser, la misma fuerza del ser que se menciona, brotan y surgen y se presentan ante nosotros, ¿no? De pronto alguien ya en la vejez regresa a su pueblo, ¿no? Y ve cómo el pueblo está transformado y busca aquellos lugares que caminó en su adolescencia, que caminó en su infancia. Entonces esta parte trato de comunicar. Esta parte de, digamos que, de la pérdida. Del olvido, ¿no? Del olvido. Que el olvido no quiere decir la supresión. El olvido no es la supresión. Que se olvide quiere decir que ahí está, ¿no? Pero no está a la vista. Hay que sacarlo. Y aquí el lenguaje es la vía. Es irlo sacando. Y como te digo, en el aspecto filosófico, o quizá a mí me falta mejorar mi escritura filosófica, pero no tenemos tantos lectores como en el ámbito de la literatura, ¿no? A veces en nuestro mismo círculo, hablo de un grupo, por ejemplo, de una generación, a veces ni entre nosotros mismos nos leemos en filosofía, ¿no? ¿Y por qué? Pues lees una página y ya apareció la Lefeya, ya apareció la Berlún, ya apareció la Aufhebung, y dices, bueno, parece que si no hablo alemán no puedo leerlo. Un lenguaje de filósofos, ¿no? Ajá, entonces... La Lefeya. Ajá, entonces ya parece que ya no es un libro para ti, ¿no? Entonces, la academia, pues bueno, te enseña a tener rigor y disciplina. Para titularte, pues tienes que escribir en esa clave, pero no tiene una difusión. Pero la ficción es algo diferente, digamos. Bueno, tal vez sí rigor, y disciplina, pero no tan rigor, tan, digamos, tan ceñido a las cosas, ¿no? Tal vez la ficción sea algo más libre, más sí, claro, la ficción es esta, pues te da esta oportunidad, esta cuestión que te comentaba, que estaba entre la primera novela que yo había escrito y la segunda, y justo esa primera novela no veía yo nada fuera de lo común. Decía, bueno, esto es algo demasiado común. Y entonces, por eso mismo no veía yo tanta ficción, ¿no? Que la ficción estuviera presente. Y ya en esta novela, ya digo, aquí sí está presente la ficción, y como te mencionaba, entonces, vamos, ¿no? Creo que es importante que se publique. En ese sentido, bueno, uno podría decir, ¿no? Un pueblo apartado, la cosmovisión de un pueblo, ¿no? Los integrantes, las rivalidades, ¿no? Los asesinatos, los crímenes. Podríamos estar hablando como de Rulfo, ¿no? De clásica, el Pedro Páramo, bueno, todos los cuentos de Rulfo, ya no llamas. Pero yo en tu libro encuentro más un asunto naturalista, es decir, aquí no hablan los muertos, aquí hablan los vivos. Los muertos de repente cuando están muertos, pues están muertos, ya no se les vuelve a ver, ¿no? O sea, hay como asuntos ahí como símbolos, ¿no? Claro, el venado, toda esta cuestión, esta onda, ¿cómo se llama este animal? El ocelote, ¿no? El ocelote, ajá. Que si lo ves una vez, es porque te va a llevar la chifosca, algo así, ¿no? Las comunidades. Y cómo buscaste toda esta onda naturalista, digamos, como este relato, pues sí, ceñido, y además como que no es exotismo. No quiero decir que lo que otras cosas sean pero de repente cuando se va a las comunidades, entonces, y quieres imitar a Rulfo, o hay escritores que de plano, o escritoras que de plano, ¿no? Cuentan historias de comunidades de interior de sus estados, no sé, y que sí se van al asunto de los muertos que hablan, y el asunto así como la naturaleza abigarrada. Pero no, yo creo que tú por tu lado escogiste tu propia dinámica, ¿no? ¿Cómo la buscaste? ¿Cómo buscaste esta? Pues digamos, yo no encontré este naturalismo, ¿no? Un naturalismo en esto, más cercano como a Carlos Montemayor, ¿no? Y a Guerra en el Paraíso. ¿O tú cómo lo ves? Sí, también, bueno, también leí de Carlos Montemayor, por supuesto,
para hacer la novela a Sánchez Baute y principalmente periódicos, y hay diferentes animales. Está un venado. Entonces aquí estos animales es un recurso, yo utilizo como un recurso, porque bueno, también yo tengo una fascinación por el simbolismo. Me gusta mucho explorar el simbolismo. Entonces esta primera figura, este símbolo del venado, me parece que es un símbolo penetrante. Y de ahí incluso en la novela no tiene un carácter, el venado no tiene un carácter positivo como suele tenerlo, quizá en los huicholes, ¿no? Uh-huh. Y en algunos otros, que es un animal de paz. Aquí de pronto es un animal fuerte, es un animal importante que trae un llamado, y que cruza una línea. O si nosotros estamos cruzando una línea. Uh-huh. Pero cruza una línea, al momento que cruza esta línea, pues ahí digo, ya tengo un ejemplo. Y posterior al venado aparece un coyote. Muy poco se ha hablado de esta historia, pero hay una historia dentro del libro. Incluso hay un amigo que me dijo, a mí me gusta mucho esta historia de un hombre enfermo, que está enfermo porque su tonal, que es un coyote, está enfermo. Está enfermo, tuvo la desventura de que su tonal, su animal, su alma gemela animal, pues es un animal enfermo. Entonces él sufre esa enfermedad que sufre su tonal. Entonces tiene que irle a dar de comer, tiene que proteger al animal, porque el animal es un animal enfermo, ¿no? Y esa enfermedad él la vive. Entonces darle este carácter que a veces hay, como has mencionado, ¿no? A veces se humanizan a los animales. Uh-huh. Aquí lo humanizo al animal en cuanto a la enfermedad. Entonces ahí en el momento, ahí fue como un escribir, el mismo goce de la escritura, el mismo goce de la imaginación, e ir ampliando el carácter de este hombre solitario en una sierra que se mete al monte a darle de comer, a cuidar que el animal no se muera, porque si se muere él. Entonces siempre en esa agonía, en esa preocupación, y alrededor de él, pues cómo la vida, cómo lo ve a él, como un animal moribundo. Entonces esta vuelta de tuerca, a partir del simbolismo, pues ahí digo, bueno, y de pronto aparece un zopilote. Hay un zopilote que es un animal que comúnmente el zopilote pues tiene una connotación negativa. Aquí yo le doy una vuelta de tuerca y el zopilote se vuelve un animal que avisa la fortuna. Entonces están, así como se menciona que cuando un borracho se pierde en el monte y llega y se lo lleva la llorona, o la matlacigua si le queremos decir, este animal, este zopilote que también es conocido como el quebrantahuesos, este zopilote lo que hace, este animal enorme, lo que hace con los borrachos, lo que hace con los desprevenidos es que los esculca, y les esculca el dinero. Entonces, el hecho de que este animal le guste el dinero es un símbolo de fortuna. Entonces, las personas buscan su cráneo para tener una buena fortuna. Y es también una especie de un simbolismo que queda abierto a la interpretación. Hay, por ejemplo, este uso del colibrí para hacer amarres, para hacer una especie... ¿Por qué? Porque el colibrí es un animalito muy bonito. Entonces se piensa que este amarre va a atraer el amor. Yo aquí digo, bueno, un animal que tiene la connotación de ser feo, de ser carroñero. De pronto le da hoy otro simbolismo y se vuelve un simbolismo de la fortuna. Y hay a muchas personas que les ha llamado mucho la atención esa imagen, que por aquí está, ¿no? Uh-huh. En el que está justo el zopilote y que tiene pues tiene aquí como unas monedas, ¿no? Uh-huh. Entonces, como decir, esta imagen les ha gustado a varias personas como un amuleto. Uh-huh. Cuando esa es la cuestión que me parece muy importante del simbolismo, ¿no? Ok, en ese sentido, ¿qué tan
cómo ves, bueno, pasando tal vez a otro tema, pero es el mismo, como ya como parte de, o como alguien que ha escrito en Oaxaca una novela, ¿cómo ves aquello que se puede denominar como literatura oaxaqueña? ¿Crees que exista o que realmente qué? Bien, ahí pues se hablaba hace poco de un boom, ¿no? Yo creo que hay un boom tanto local, que hay si fuera un boom, son muy pocos los escritores que uno ve que estén presentes a nivel internacional, muy pocos los escritores oaxaqueños, contados, ¿no? Y entonces no sería un boom como al exterior, sino un boom al interior. Y bueno, ahora que he entrado y he conocido a muchos escritores, me parece que es un movimiento fresco, un muy buen movimiento, y que está creciendo mucho, pero de pronto me llega esta reflexión por ejemplo, de Robert Valerio, Uh-huh. en esta crítica, que dice, oye, de pronto estalló la pintura oaxaqueña. Uh-huh. Y la crítica objetiva del arte oaxaqueño es así, no critiques, ¿no? De pronto yo creo que está creciendo tanto la literatura en Oaxaca, que es necesario también que todos, editoriales, escritores, librerías, todos, sería muy interesante y muy importante, y yo creo que hasta lo diría así, muy sano, tener una crítica objetiva, que alguien como Robert Valerio hiciera un ensayos críticos de la literatura oaxaqueña, Uh-huh. alguien objetivo, y que de pronto nos dijera, mira, pues quizá tu obra pues no es tan buena como tú crees, ¿no? Uh-huh. O estás cayendo en lugares comunes. ¿Por qué siempre esta creencia? ¿Por qué siempre hablar de los pueblos? ¿Por qué? ¿Qué te parece un lugar común hablar de los pueblos? Puede, si hablas de cierta manera, pues sí, ¿no? Un tanto como en el arte. A ver, utiliza colores relucientes, no, sí, ¿no? Utiliza motivos prehispánicos. Qué buenas volando te refieres. Sí, ¿no? Es arte oaxaqueño, ¿no? Entonces, un tanto, si utilizamos ya lugares comunes, pero sí sería importante quizá desde adentro, desde afuera, tener un diagnóstico y que nos diga este diagnóstico, un diagnóstico crítico literario, y decir, bueno, miren, esta crítica podemos hacer al estado de la literatura oaxaqueña, y yo creo que sería muy bien, aunque yo creo que a muchos y quizá no nos gustaría, ¿no? Y decir, pero mira, te falta esto, te falta el otro, una crítica objetiva. Pero ¿por qué necesariamente alguien del exterior tiene que venir a decirnos? No, bueno, digo, ¿de exterior o de adentro? Lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo va a Podría ser del exterior o de adentro, puede ser del exterior o de adentro, ¿no? Pero yo creo que lo primordial es que fuera una crítica objetiva, es decir, una crítica sin tener una inclinación con alguien, ¿no? Es decir, bueno, a ti no te critico, ¿no? Y a ti tampoco, sino decir, bueno, critico la obra, y decir, a ver, y no es con el afán de descalificación, sino pues una crítica veraz, y decir, a ver, concepción, dices. Abusas de los sinónimos, abusas de ciertos tropos, abusas de los adjetivos, abusas de los antónimos. Oye, para decir una frase utilizas 3, 4, 5 sinónimos, ¿no? Uh-huh. Oye, esto, ¿no? En cuanto a la forma, oye, ¿cuál es qué estás utilizando? ¿Qué herramientas estás utilizando? ¿Qué es lo que quieres decir? Bien, ¿no? Entonces decir, bueno, una crítica objetiva literaria, y decir uno, claro, porque yo ya me estaba imaginando que esta era la gran obra, y gracias por hacérmelo ver, ¿no? Entonces quizá puedo yo mejorar en este aspecto. O sea, ¿consideras como que, bueno, por tratarse, bueno, te lo digo también como alguien que escribe y que vende los libros que escribe, por tratarse de una literatura hecha al margen de los sistemas hegemónicos
de valoración y de exposición y de todo esto, tiene forzosamente que ser evaluada para ser validada. No, todas yo creo que la literatura en amplitud, la literatura oaxaqueña en todo lo que se pueda nombrar así. Uh-huh. Y también el movimiento literario. Por ejemplo, a mí me encantaría saber cuál es la relación que hay, porque por ejemplo en la Filo, ¿no? Viene Fernando Sabater. Uh-huh. Y a mí me gustaría saber ese dato duro de qué tanto se relaciona el hecho de que venga una figura como Sabater con la adquisición de libros de filosofía por parte de los jóvenes. Que es Sabater, su principal público, a quien va dirigido, la mayor parte de su obra es a un público juvenil. Entonces, decir, a ver, viene Sabater y esto se relaciona con el número de compras de libros que compraron jóvenes. Entonces decir, bueno, entonces está en paralelo. O es más bien por el lugar que pueda ocupar Oaxaca como un lugar cultural, ¿no? Uh-huh. Entonces decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos para que llegue Sabater? Se vende, hay tantos jóvenes que compran tantos libros, ¿no? Han venido figuras, Paula Auster, ¿no? Entonces decir, bueno, los lectores, estamos en hay ese nivel de adquisición, hay esa lectura, esa compra de libros por parte de ese lector, ¿no? Entonces decir, bueno, también hay esa crítica, ¿no? Acabas de mencionar a la Filo. Bueno, pues la Filo no tiene muchos autores oaxaqueños más que los autores oaxaqueños de Almadía y oaxaqueñas. En ese sentido, pues, no sé, a ti no te hubiera, o no sé si lo vas a presentar a la Filo. Bien, bueno, ahí yo también me haría una autocrítica. El libro va a estar en la Filo, va a estar en el stand de la proveedora, y aquí tiene que ver más bien una autocrítica que es más bien una falta de gestión de mi parte, ¿no? Obviamente los gestores de la Filo pues no van a llegar a tocar a mi casa, ¿no? Para exponer el libro, y soy yo más bien quien tiene que hacer esa labor de gestión. No lo hice a tiempo. Pero trataste de hacerlo en algún momento. Y me he puesto en contacto con ellos y amablemente nos hemos comunicado, y yo creo que se proyecta para el próximo año. Entonces ahí es una cuestión de autocrítica, también es mi primer libro y no sé cómo se mueve la gestión. Entonces pues vamos, ¿no? Toqué esa puerta un poco tarde. En ese sentido, ¿crees que la Filo es es como el escenario, pues sí, el lugar al que uno puede aspirar si escribe un libro en Oaxaca para que se presente ahí? Bueno, dado que es una vez al año, o puede que haya otras opciones, o puede también que tal vez también la gente que escribe, o que en las editoriales independientes, ¿no? El irse haciendo de estas opciones. ¿Tú cómo ves? O sea, el ir inventándose estas puertas también que no es que sean abiertas de par en par, ¿no? Claro, yo veo aquí y he aprendido con esta novela muchísimo, porque bueno, he estado siempre muy presente en todo, desde la imprenta, he estado presente en el diseño, he estado presente en la corrección de estilo, he estado presente también en la gestión, y he ido aprendiendo mucho sobre gestión. De ir y tocar una puerta y esperar en una sala y ver por aquí, por allá, ir adquiriendo una forma de llevar las relaciones públicas, ¿no? He estado, por ejemplo, en Cor TV, he estado en diferentes espacios para proceso. Entonces, de pronto ir tocando, ir esperando, saber esperar, saber intervenir, en donde decir, bueno, por aquí no voy. Entonces, a mí me parece un aspecto de gestión. Ahora, si se hace la gestión
y ya lo que sigue, eso ya no tendría yo ahí la información para decirlo. Hay muchos escenarios en la filo. Hay un escenario, por ejemplo, que a mí me parece muy importante, que es el escenario de la biblioteca, de la ludoteca, y ahí trabaja, por ejemplo, Xochitl Ortiz, que hace un trabajo genial con la primera infancia. Entonces, eso también está en la filo, ¿no? Entonces, faltaría, como yo te digo, faltaría ver, tantos jóvenes compraron libros. ¿Y qué libros compraron? Que esa información sea pública. ¿Cuántos? Y decir, bueno, vamos a fortalecer la lectura en los jóvenes, ¿no? Bueno, tú lo debes de conocer. Y también yo lo diría, quienes más han adquirido este libro y a quienes más les ha gustado han sido adultos mayores, ¿no? Han sido quienes más lo han adquirido, y también últimamente lo han adquirido un tanto jóvenes, pero en el primer momento han sido adultos mayores, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿cuál es el público más presente en la fila? El público que va por su propia voluntad. Y decir, bueno, tenemos quizá que contabilizar estos jóvenes que no llegan en los camiones del bachillerato, sino el joven que llega a propio pie, y decir, bueno, tantos jóvenes y compran tantos libros. Y decir, bueno, entonces hay que ver qué pasa en la juventud. ¿Por qué no hay tanta lectura? ¿Por qué no hay tanta lectura, ¿no? Entonces esos datos serían muy importantes y pensaríamos en estos espacios. Como te digo, la semana pasada se presentó en la Universidad Pedagógica Nacional y los jóvenes tuvieron preguntas muy directas. Algunos que lo habían leído, ¿no? En esta página que dices, ¿por qué dices esto? Y lo leen, ¿no? Bueno, pues por esto, ¿no? Y hay que dar preguntas, pues también directas, ¿no? Ajá. Entonces sí, están las inquietudes. Ahora, ¿de qué manera nos conectamos con esta juventud? Y bueno, yo en mis clases, pues a partir de la novela misma, les pongo muchos ejercicios de escritura. Muchas veces ya he dejado ya atrás estos ejercicios de reevaluación, ¿no? De análisis teórico, y decir, a ver, cómo este concepto de asimilación, acomodación, imitación, ¿cómo lo ves en una situación educativa? Escribe sobre ello, y es más, si quieres, escribe un cuento de esto. Y un tanto yo, bueno, ¿qué pasará? Y de pronto tengo, pues, ahí en la mesa cuentos y que hablan justo de este concepto teórico. Pues digo, bueno, están escribiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso es un hueco, ¿no? Fuera de la filo, porque digamos la filo es cada año, entonces como que pues tal vez el estar apostándole o estar esperando a un foro anual que te pele o no te pele, pues era como un poco ver crecer el pasto. Pero fuera de eso, o fuera de lo presencial protagónico que tiene, o de los 6 millones de presupuesto que detenta, ¿crees que haya digamos ¿cuál sería la palabra? El campo, el escenario, la materia prima, el interés, los talentos incluso, para que un movimiento, digamos, tal vez literario, editorial, oaxaqueño, porque tú lo acabas de decir, es hacia adentro, ¿no? Pero creo que eso no tenía mucho tiempo que no sucedía, o sea, que realmente hubiera gente escribiendo de Oaxaca, sobre Oaxaca, en Oaxaca, ¿no? Que es algo que no sé si esté sucediendo en muchos estados del país. ¿Crees que hay el panorama, el campo, la oportunidad como para construir algo más allá, o entre la misma gente que está formando esto, más allá de las instituciones, más allá de los grandes escenarios? Por supuesto, ¿no? Aquí estamos tú y yo.
Y está Nayeli Tello, está por aquí Pablo Guillén, está Ena Osorio, bueno, está el grupo de la Sociedad de las Poetas, está el Cartera Verde, están Alan Vargas, bueno, hay múltiples voces, Clio Mendoza, que ya es una punta de lanza, ¿no? Pero yo creo que sí regresaría a lo que te decía, que no hay que olvidar la crítica y la autocrítica, ¿no? Porque pues está esto que de Robert Valerio, ¿no? De pronto nos podemos volver, podemos dejar de lado este aspecto que hay que ver también nuestra crítica y la autocrítica, ¿no? Y no pasa nada si nos dicen, bueno, aquí hay que mejorar estos aspectos, ¿no? Y pues adelante, ¿no? Pero la crítica como un asunto también como invalidador de... No, como lo que es la misma... No, tú no deberías estar haciendo esto, deberías estar en tu casa. No, para nada, no, para nada. Es más bien como te decía, ¿no? Una opinión objetiva. Como te decía, oye... Que alguien catalogue pues lo que se está haciendo. No, una opinión literaria. Decir, a ver, yo veo en tu escrito tal, veo, como te decía, el abuso quizá de sinónimos. Esto me parece que no tiene ninguna descalificación, ¿no? Y si lo dicen, a mí me lo han dicho, y cuando me lo han dicho, ha sido claro que no te cae en un primer momento nada bien. Pero lo revisas un poquito ya con la cabeza un poquito más fría, lo revisas y dices, tienes razón, estoy utilizando mucho la misma preposición, estoy cayendo en lugares comunes, estoy haciendo un análisis, como te decía, ¿no? Este libro tiene mucho, es más delgado de lo que era originalmente porque yo le ponía interpretaciones, un tanto filosóficas. Y un amigo, justo esta crítica me dice, bueno, eso déjaselo al lector. Y entonces sí, empiezo a quitar todo lo que le digo al lector que tiene que ver ahí. Y incluso ahora esta versión pues me ha gustado más que esa otra versión que tenía mucho de análisis filosófico. Ajá. Y esa es una crítica que no descalifica. Eso es una edición. Bueno, a lo que voy con tu símil de Robert Valerio es que podríamos estar como cayendo en una utopía porque bueno, también hay que tomar en cuenta que bueno, que Robert Valerio vino a criticar o vino a reseñar un mercado del arte millonario, ¿no? Donde que sigue siendo completamente millonario con vacas sagradas así que siguen vendiendo, vamos, la casa por la ventana y que tienen 40 casas. Bueno, tenemos una casa del señor, ahí no voy a decir quién, pero bueno, aquí está nada más. Y que bueno, si era un mercado del arte, pues sí, o sea, y que lo sigue siendo, ¿no? Inflado, con una carga pictórica, esta llamada Escuela Oaxaqueña de Pintura, que muchos pintores aquí en esta emisión han dicho que no existió, que nunca existió, que fue un invento de incluso la señora Andrés Enestrosa. Y bueno, en ese campo, en ese lugar, en ese sitio, criticó Valerio, hizo esta crítica, o este libro que desnudó las utopías de esta maquiladora. Pero tal vez ahorita en este escenario en el que estamos, pues es un escenario, digamos, hasta cierto punto un poco virginal, un poco inédito, creo, en la que mucha gente está escribiendo, en la que mucha gente... Bueno, este libro, ¿no? La editorial es de Alberto Aragón, ¿no? Alberto Aragón Reyes. Ajá. Alberto Aragón, que es como que su segundo libro. ¿Cuántos libros ha hecho la editorial de Alberto? 3 libros, este es el tercero. Bueno, editoriales independientes que están haciendo este trabajo, ¿no? Estamos nosotros, Pandemia Ediciones, está Matanga, Editorial Matanga, está Alan Vargas desde hace un rato, también con su movimiento. Está la misma Nayeli Tello con Pez en el Agua, ¿no? Y Úrsula. Está pues más banda por ahí, ¿no? Que se suman. Están unos chicos de pues aquí medio anarquistas que han estado sacando pasquines de... Esto no es un libro. Ajá, como no es un libro, pero bueno, críticas contra el proceso de gentrificación que vive Oaxaca.
Y bueno, hay mucha gente, y la gente se está aprestando a escribir, y ¿no? La Ciudad de las Poetas, que ya sacó su libro, ¿no? 11 mujeres ahí se unieron y en menos de un año armaron un movimiento súper cabrón. Entonces a lo que voy es que yo en ese sentido lo observo, pues, ¿no? En lo particular. Sí, claro que tiene razón, debe haber una crítica, pero pues apenas están haciendo esto, o sea, apenas se está forjando. Y además lo importante, por ejemplo, para mí en tu libro, pues es que exploras un territorio, pues no voy a decir inexplorado, porque creo que no, tampoco sería mucha ignorancia de mi parte, porque hay una literatura oaxaqueña que, bueno, que no se ha visto mucho, que no se ha compartido, que ha hablado sobre las comunidades, ¿no? Pero no, creo que o sea, que no identifico otro libro que haya hablado sobre las comunidades, sobre la guerrilla, sobre vivir en la sierra, sobre morir en la sierra, sobre creer en esas cosas, en ciertas cosas en la sierra. Recuerdo, no sé si viste una película hace poco, se llama Santorum. Santorum. No, Santorum. Lo he escuchado, pero le voy a echar un ojo. Se estrenó, estuvo como 3 días en Cinépolis. Yo así como la dije, ay cabrón, voy, y la vi, ¿no? Y es una película que tiene mucho, que me recordó mucho a tu libro, porque es una película que se desarrolla en la Sierra Mije, y es una temática sobre el narco o los sembradores de amapola, el ejército y las comunidades, ¿no? Y hace toda una reflexión sobre cómo el narco asesina gente en las comunidades, y entonces el ejército culpa a los pobladores, y entonces toman los pueblos y toman esto y se van sobre la población, y bueno, sobre gente que, bueno, que en este caso creo que el libro no lo trata tanto, pero bueno, sobre gente que siembra amapola porque pues son sembradores. Bueno, en el caso de la película es marihuana, pero bueno, en este momento Oaxaca, bueno, un paréntesis, ya la siembra de amapola ya está totalmente pues muy por arriba de la siembra de marihuana, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que trata esta problemática, ¿no? Esta película, esta problemática de sangre, esta problemática de creencias, ¿no? De cosmovisión. Entonces, en ese sentido, volviendo a este asunto de la literatura oaxaqueña, creo que hasta ahorita no había habido como un interés, o no sé si un interés, pero sí como tanta gente queriendo contar cosas que traten sobre Oaxaca, que hablen sobre Oaxaca, que describan Oaxaca, que den un testimonio de este momento en Oaxaca. Y creo que eso en sí es tal vez lo más interesante de lo que se puede estar forjando. Más allá de los, que tienes toda la razón, más allá de las exigencias de rigor que se deben tener, ¿no? Pero pues pero vamos, yo luego veo que, no sé, las editoriales nacionales publican cada cosa, ¿no? Y uno dice, este es el libro del año, y bueno, de repente ves así libros que han ganado super premios acá, y bueno, no vamos a hablar de nombres, ni ponernos políticos, ni rajar de nadie, pero bueno, que también dices, pues órale, pues igual está chido, pero pues, ¿qué onda, no? Sí. Y entonces, pues sí, yo creo que tienes razón en eso, y sí, debe haber alguien como que empieza a catalogar esto, pero creo que apenas está forjando, apenas está surgiendo, apenas está conjuntando toda esta gente, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí es muy, en lo particular, en lo personal, es muy, pues descriptivo que por ejemplo la Filo, con todo el poder que tiene todo esto, siga tan poco interesada en hablar o en mostrar literatura oaxaqueña que no sea la literatura que se lleva a cabo en la editorial del dueño de la Filo, y que siga como hablando de ser de Oaxaca sin voltear realmente a la literatura que se hace en Oaxaca, y ni tener intención de hacerlo. Bueno, nunca la tuvo, pero ahora vamos, ya no son solo los talleres, ¿no? Que siempre estuvo lleno de talleres Oaxaca, talleres literarios, sino la producción literaria la que está hablando. Bueno, ya me he hecho un speech, pero bueno, eso, entonces en ese sentido tú, Daniel, bueno, ya estás en el próximo libro, ¿qué proyectas ya como escritor? ¿Cuál es tu interés? ¿Va a ser no sé, tu próximo proyecto puede ser, no sé, un ensayo filosófico sobre esto o lo otro, o va a ser otra novela, o cómo vas? Bueno, ¿no? También, como decir que también no hay que tenerle tanto pavor como a la palabra crítica, ¿no? Una crítica también exalta muchas figuras, muchos símbolos, también
no una crítica no va necesariamente con el apellido de negativa, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? También la crítica, alguien no va a llegar a devastar. Si no, cortar cabezas. ¿No? Usted va a decir chingada. No, sino también va a decir, está haciendo algo súper valioso, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Que sería importante una voz objetiva, de dónde venga. Y bueno, porque esto que acabas de nombrar, también yo quisiera que pasara en la filosofía. Si decimos, a ver, bueno, 3 filósofos oaxaqueños, estamos, bueno, desde la filosofía vemos a la literatura, decir, bueno, quisiéramos que eso pasara con la filosofía, ¿no? Entonces, en filosofía no hay una filosofía oaxaqueña. También los filósofos, pues vamos más a... Está Edgar Hernández, ¿no lo conoces? ¿A quién? Edgar Hernández. Sí, claro que sí. Está también Inti, bueno, ¿no? Y estaría muy interesante esto que dices, ¿no? Con Edgar Hernández, él da clase en la Universidad Mesoamericana, ¿no? Sí, hemos compartido el grupo. Entonces, y pues está también Inti, que ahora está estudiando en Puebla, y fíjate que pues de ahí no conozco más filósofos, ¿no? Bueno, conozco también a Ignacio Castellanos, que está en la Mixteca. Entonces estamos un poco... ¿Yasnaya podría ser considerada filósofa? ¿Yasnaya Aguilar? Claro que sí, también, ¿no? Del aspecto del lenguaje que hablábamos, ¿no? Del lenguaje, la lingüística. De pronto también decir, bueno, la verdad se ve, uno quisiera que esto que está pasando con la literatura oaxaqueña pasara con la filosofía. Y es también porque los filósofos, como te decía, hemos escrito en clave filosófica. Entonces empezamos ya la tercera parte, parece que hay un párrafo que dice, si no lees en alemán, no sigas. Y yo mismo he tenido profesores que me dicen, si no sabes alemán, no sé qué andas haciendo acá. De plano. De plano. Sí. Bueno, no, tanto así. Y bueno, ¿no? Si llega de pronto alguien que habla alemán y que sabe griego, es como, tú eres el filósofo. Y se va y habla de cosas alemanas. Bueno, a mí me tocó hace 2 años ir a Estrasburgo y platiqué justo con Jean-Luc Nancy. Y ¿quién es Jean-Luc Nancy para los Jean-Luc Nancy, pues bueno, yo creo que es uno de los filósofos de los últimos años franceses más importantes de la generación de Derrida y de Foucault. Y hace 2 años yo creo que estaba entre los 5 filósofos más importantes del mundo, ¿no? Y murió el año pasado. Pero mi tesis doctoral, yo fui en el 2020, a principios del 2020 a Estrasburgo. Y mi tesis doctoral, cuando la estaba haciendo en Puebla, pues no tenía un eco. Me decían, es que no hay referencias para esta tesis. Justo la desdicha entre Hegel y Levinas. Me decían, es una idea, pues no tienes bibliografía de respaldo, ¿no? Y bueno, yo un poco necio me voy a Estrasburgo, conozco a Jean-Luc Nancy, conozco a un amigo de Emmanuel Levinas, voy a la universidad donde estudió Emmanuel Levinas, y Jean-Luc Nancy y Gerard Bensusan me dicen, qué bonita idea, ¿no? Y además me tratan muy bien, me tratan como persona. Y yo digo, y ahí parece que me curé de algo, ¿no? De algo que aquí en México estudiar un posgrado es como, bueno, les tienes que, doctor, y tienes que escribir del tema que ellos están escribiendo y en la forma que ellos quieren que escriba. Entonces yo ya que me salí, ya me titulé y todo, ahora me interesa hacer una filosofía que hable de la vida. Una filosofía que hable de la vida. Y ahora con el libro, en múltiples entrevistas, pues por ahí me han dicho, oye, esto está bien, ¿no? ¿Por qué no escribes, no? O a veces dicen, me ha dicho apenas una compañera, oye, ¿cierto? ¿Tu libro habla de lo que dices? Entonces decir, ahora te encuentras si no es cierto, todo esto del simbolismo y del método dialéctico, ¿qué tal si no es cierto, no? Entonces sí me interesa hacer un libro de ensayos filosóficos, pero que tengan que ver con la vida. E incluso pues buscar, pues bueno, ¿no? Si tú tienes ahí el contacto pues con Edgar, yo no lo conozco más que de compañeros de la universidad, y quitarnos un poco ese eurocentrismo, ese academicismo, es decir, vamos a hacer filosofía de la vida. Y bueno, y ojalá y se llegara a ese movimiento como el que tiene la literatura oaxaqueña, ¿no? O como la que tiene el arte oaxaqueño, como el que tiene la gráfica oaxaqueña. Entonces la poesía oaxaqueña. Pero en filosofía, y te digo, uno es por nuestra propia
pues por nuestro propio estilo, ¿no? Académico, y además que ese estilo académico pues te da las becas. Si tú llegas, como decía yo, con una filosofía de la experiencia de la vida cotidiana en Oaxaca, filosofía de la experiencia de andar a pie, ¿no? En los movimientos, filosofía de la basura, bueno, aquí Guillet se espantaría, ¿no? Con la basura, ¿no? Hace un video donde está ahí con una hablando, ¿no? Y que somos basura y que no, vente a Oaxaca, ¿no? Sí, definitivamente, ahorita sí. Ajá. Entonces va por ahí, ¿no? Va por ahí, ¿no? Una filosofía de la basura. Y que los filósofos hablemos de eso. Entonces yo tengo este proyecto de hacer unos ensayos filosóficos que vayan por ahí. Estoy también haciendo una segunda novela que ya tiene que ver más con una pulsión individual. Sí me han dicho si esta novela, si hay una segunda parte. Sí, porque parece como que se corta, ¿no? Ajá, o sea, como que no... Es una conclusión, bueno, no es una conclusión, es un final abierto. Ajá. Entonces hay quien me ha dicho, oye, viene una segunda parte, y hay quienes también me han preguntado de, oye, ¿qué está pasando? Como no soy un investigador, por ejemplo, de la guerrilla, no soy un investigador de lo que esté pasando en diferentes pueblos, ¿no? Soy alguien que en ese momento investigó para una novela, como alguien que se pone a investigar para hacer una novela que uno de sus personajes es actor, pues bueno, se pone a estudiar cómo está el mundo del teatro, ¿no? O que es ingeniero o agrónomo, bueno, ¿qué puede encontrar de cómo vive un ingeniero agrónomo? Entonces, un poco no sé, no estoy escribiendo sobre la línea de decir, estoy escribiendo más como una cuestión de pulsión, de deseo, y pues a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo me va. Pero ya no piensas, digamos, apartarte de este camino de escribir. No, para nada, o sea, ya está en mi vida, ya está en mis clases, ya escribo más de lo que leo, ¿no? Entonces eso ya te da una señal muy fuerte, ¿no? Ok, pues muchas gracias Daniel Aragón por haber estado aquí en Liga Argüelles, por haber platicado con nosotros. Pues nada, ustedes, a ver, prestan tu libro. Ustedes tienen que comprar esta novela sobre los cerros de Neblina. Neblina es un pueblo ficticio inventado por Daniel Aragón. Y bueno, trata sobre la guerrilla, pero trata también sobre muchas otras cosas, sobre una Oaxaca, una Oaxaca nada idealizada, nada romantizada, donde la gente en las comunidades, o en este lugar en Neblina, vive, muere, ama, ¿no? Se pelea, se extermina. Y también da las razones, las pautas para eso. Entonces, bueno, es una novela muy recomendable, búsquenla. ¿Y algo más que quieras agregar, Daniel, que no se te haya preguntado? No, agradecerte mucho el espacio, agradecerte las preguntas directas, agradecerte estas preguntas que a veces no estamos preparados para ellas, estas preguntas que van sobre los temas, estas preguntas agudas que hay que cuestionarse, y pues bueno, ¿no? Qué bueno que tienes este proyecto, qué bueno que tienes este espacio de estos cuestionamientos, en donde pues yo creo que no respondes más que a ti mismo, ¿no? Exactamente. Y es un pedo, no lo creas. Pero bueno, muchas gracias Daniel Aragón por estar aquí, muchas gracias a Casa Bestia por seguir brindándonos este espacio para hacer este esfuerzo informativo y social. Gracias.